Bienvenidos a un viaje por la cultura griega. Nuestra maqueta está basada en el Partenón, una de las obras arquitectónicas más emblemáticas de la cultura griega. Iniciamos. Para comenzar, la historia de la Grecia antigua abarca de 1800 a.C. al siglo III a.C. Sus características geográficas estaban divididas en ciertos territorios que se dividían en Grecia continental o Macedonia y la Grecia marítima, que comprende las islas del Mar Jónico, el Peloponeso, el Mar Egeo, Creta y Asia Menor. Posteriormente se extendieron al sur de Francia, España y norte de África. Tiempo después, en la Grecia arcaica, entre el año 1800 y 1900 a.C., se establecieron varios grupos de los cuales cada uno tenía su propia patria, entre ellos aqueos, dorios, macedonios, jonios y eolios. Entre las características de estos, los aqueos fueron quienes protagonizaron la conquista de las ciudades cretenses, entre ellas la guerra de Troya. Los dorios, por su parte, conquistaron la región del Peloponeso, donde se encontraba España, la principal ciudad. Bienvenidos a la sala 2, la educación arcaica. La sociedad griega estaba estrictamente jerarquizada. La educación estaba reservada para las élites, los gobernantes. Además de la guerra y gimnasia, tenían educación política. Los hombres libres aprendían oficios y los esclavos no recibían ningún tipo de educación. Las vasijas y las piezas de cerámica, así como las obras de Homero y Hesiodo, constituyen la principal fuente de información para conocer la educación griega. Homero recopila una serie de tradiciones e historias en la que se aprecia la educación de la clase gobernante, mientras que Hesiodo se refleja la educación de la clase campesina. Homero dice que el hacer es el arte militar y el decir corresponde al arte política. Mientras que Homero se basa en el arte militar, Hesiodo muestra la moral y sabiduría campesina. Bienvenidos a la sala 3. En la periferia griega, como Asia Menor, existía una serie de círculos de iniciación llamados tiasoi, que funcionaban con reglas y principios independientes. De los tiasoi surgieron muchas escuelas de los grandes filósofos, por ejemplo, Pitágoras. Una de las escuelas fue la de Pitágoras, que organizaba la educación en 4 grados. Acústico incluía música, danza, poesía y gimnasia. Matemáticos, que se refería a estudios filosóficos. Y sebásticos, a ciencias esotéricas. Pitágoras es uno de los personajes más conocidos de la historia. Fue un matemático y filósofo griego que vivió en los años 580 a.C. y 495 a.C. Hizo grandes aportaciones en numerosos campos como la astronomía, la música y las matemáticas. En aquel entonces surgieron unas leyes sobre la educación en Atenas. Los padres tienen el deber de enseñar a sus hijos a leer y nadar. Los individuos no pertenecientes a la realeza deberán aprender un oficio. Los ciudadanos y miembros de la realeza podrán aprender música y equitación, gimnasia, practicar la caza y la filosofía. Aquí en este entonces surgió la escuela del alfabeto, que fue la primera escuela pública abierta a todos los ciudadanos. No solo las élites de escritura y gramática podían estar ahí. El maestro del alfabeto se convirtió en una figura pública que ejerció una importante función social. Platón señalaba que el mejor tipo de educación era la antigua, que se concentraba en la música, la gimnasia, la aritmética, la geometría, la astronomía y la filosofía. Aristóteles acepta las 4 disciplinas de la educación griega: gramática, gimnasia, música y dibujo. Las mujeres y esclavos eran excluidos. La gimnasia ya se practicaba desde la educación arcaica.
Al mismo tiempo que se afinaba la inteligencia, se fortalecía el desarrollo armónico del cuerpo. La gimnasia era un instrumento para desarrollar al ser humano. Aquí estamos viendo grandes obras que tenían los de Grecia, como es el dios Zeus, otros murales. Aquí estamos viendo la obra de Miguel Ángel, David. Para los griegos era muy importante la figura física. Para ellos era muy importante ser bellos estéticamente. Aquí estamos viendo otra obra que es Venus de Milo. Se sabe que en Grecia educaban y castigaban también a los estudiantes, pero también se tienen registros que agredían a sus maestros. Aquí hay una diferencia con nuestra educación, ya que no debe de existir violencia, y en aquel entonces asistir a clases no era obligatoria. El padre tenía la libertad para educarlos, y los niños a los 7 años se salían de su casa e iniciaban su formación cultural.